Que es el último panel de la edición Valencia 2025 de TV Morfosis. Como señalábamos en la inauguración, es la edición número 49 de un formato que nació en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara, en México. Esta edición 49 se ha centrado en el videopodcast y en esa transformación realmente de todo el ecosistema mediático en el que vivimos. Pero el próximo TV Morfosis, el número 50, que será dentro de una semana en México, en el marco de la Feria Internacional del Libro, y será en Guadalajara, de donde surgió, abordará la infoxicación actual. Y ese es el tema de este último panel. Y aquí tenemos a unos invitados que les voy a presentar a continuación y hablaremos con ellos de la infoxicación. Alexandra Falla es comunicadora social por la Universidad Externado de Colombia y tiene un máster en Ciencias Políticas y una especialización en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. Es experta en políticas públicas y ha desempeñado diversos cargos en el sector público. Actualmente es directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y presidenta de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Gabriel Torres es doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Dirige el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de esta misma universidad. Guillermo López García. Guillermo López García es catedrático de periodismo en la Universidad de Valencia. La mayor parte de su investigación se ha dirigido al estudio de la comunicación política y de la comunicación por Internet. Es el coordinador del grupo de I+D MediaFlows. También dirige la Cátedra de Análisis y Prospectiva del Audiovisual de la Universidad de Valencia, patrocinada por el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Colabora con diversos medios de comunicación, entre ellos el diario digital Valencia Plaza, en el que es columnista semanal, y también participa en el podcast de análisis de la actualidad, La Paella Rusa. Pues con estos tres expertos vamos a analizar esta visión iberoamericana del videopodcast y la infoxicación. Y como les señalaba, la próxima edición de TV Morfosis en México, en Guadalajara, abordará este tema. Por tanto, si les parece, empezamos con Gabriel Torres, que ya nos han presentado su trayectoria, pero además es el creador de formato TV Morfosis, para que nos aproxime a este concepto de la infoxicación y cómo se ha abordado en la próxima edición de TV Morfosis, en los 50. Bueno, lo decían en la parte final de los dos últimos programas, se ha discutido sobre el problema tan fuerte que representa la desinformación en un momento en donde las tecnologías han generado la posibilidad incluso de duplicar voces, de duplicar imágenes, de falsificar identidades. Y quizá el problema inherente a la era ya no de la era digital, sino de las herramientas de inteligencia artificial generativa, digamos, su impacto más negativo, positivos podríamos hablar una hora de ellos, pero el impacto más negativo que tiene es el tema de la desinformación, o sea, cómo contribuye el uso inadecuado o pernicioso de estas herramientas a la desinformación. Y esto conecta con el tema que efectivamente vamos a tratar en Guadalajara en próximas fechas, porque ahí hablamos de la infoxicación, que no es otra cosa que la saturación de información que en su mayoría puede no ser exacta o corresponder con la verdad. Y esto lo vimos en el 2020, lo vivieron en España, lo vivimos en América Latina. La infoxicación mata, es decir, ayuda a que las gestiones que tengan que ver con temas como la salud, la educación, la economía, la cultura, puedan tener grandes catástrofes. De forma que
hablamos de la infoxicación para referirnos a un problema todavía mayor, y es el colapso del entendimiento global. De forma que el tema que vamos a abordar en Guadalajara habla de eso, de la infoxicación, y cómo esta saturación de información no siempre exacta nos está llevando o está ocasionando problemas grandes de poco entendimiento entre las culturas. Uno pensaría que la llegada de las herramientas digitales, la hiperconexión, la facilidad para hacer videollamadas o conectarnos en tiempo real a otros lugares del planeta deberían de estar favoreciendo el clima de entendimiento y de civilidad en el mundo, pero la realidad nos acusa indicadores contrarios, y los vemos en el Medio Oriente, los vemos en Asia, los vemos en América del Norte con América del Sur en un colapso de entendimiento, lo vemos en el Medio Oriente, Israel, Palestina, lo vemos en Europa del Este con Rusia y Ucrania, lo estamos viendo en Asia entre Corea del Norte, Corea del Sur, por mencionar solamente algunos botones de muestra. De forma que este tema de la infoxicación va directamente ligado al tema de la desinformación. Vamos también a presentar un libro sobre la desinformación. Y yo creo que este tema que has abordado acá es lo tomaste muy bien aquí en Valencia, de poner el ejemplo del podcast y el análisis del video podcast como una herramienta que tenemos de comunicación que puede servir, lo decía ya el profesor que antecedió en el programa inmediato anterior, decía, es una herramienta que puede servir como un formato lúdico, de acercamiento, coloquial, de conversación, de subjetividad, de narrativa visual, pero también puede ser una garantía institucional de no verificación de lo que se dice, porque, y aquí cito un dato de Reuters y con eso termino esta primera intervención, la agencia Reuters identifica precisamente que los creadores de hoy con más impacto no siempre son los que mejor informan, sino los que más emocionan. Y entonces esto nos lleva a un riesgo en la utilización de este formato, que es muy útil, y a la orientación que se le dé. Si el video podcast renuncia a la verificación, renuncia a hacer un formato que nos ayude a dar contexto, decía el profesor, a mostrar mejor la información, si renuncia a esto, bueno, pues entonces puede convertirse solamente en un show, en un formato dedicado a la viralización, pero no necesariamente a la orientación. Por otro lado, ¿qué le corresponde a la radio y la televisión pública, a los que hacemos medios públicos? Bueno, a nosotros no nos corresponde competir con los algoritmos, sino en este marasmo de desinformación, de infoxicación, nos corresponde volver a centrar los principios deontológicos decimonónicos del periodismo, darle voz a las fuentes, hacer valer el derecho de réplica, verificar siempre los datos. Yo pienso que en este mundo de desinformación y de exceso de saturación de fuentes, las fuentes fiables, las que no sean cuentas huevitos, las que tengan un rostro, una trayectoria, un nombre y una firma detrás, en el mediano y largo plazo son las fuentes que tendrán que ser consultadas con fines informativos. Ahora, con fines lúdicos, pues sí, tú puedes ver videos como el video de la ballena que se come, la orca que se come al tipo, que es absolutamente falso y que todos sabemos que es falso. No obstante, lo vemos porque es un buen video, digamos, tiene una capacidad lúdica de entretenimiento, aunque sabemos que el hecho que aparentemente narra es ficción, es falso. Se presenta como verdad, pero es falso. De forma que ahí está el potencial del video podcast y también los riesgos que hoy estos formatos tan lúdicos imponen en la era digital. Pues ya que mencionabas el periodismo, tenemos aquí al catedrático de periodismo de nuestra universidad, Guillermo López. Y Guillermo, tú has abordado el tema de los desórdenes informativos. Para cerrar esta parte introductoria y entramos ya en materia, ¿cómo caracterizarías, cómo explicarías qué son esos desórdenes informativos? Bueno, pues es una cuestión muy compleja que enlaza con muchas de las cuestiones que ha comentado mi compañero, ¿no? Y no quiero generar más desorden en mi respuesta, entonces no voy a dar una visión de conjunto, ¿no? Pero sí que voy a centrarme en lo que, desde mi punto de vista, es lo que
provoca ese nacimiento de esa percepción de los desórdenes informativos, que es que estamos superando el orden informativo anterior, que era un orden informativo que estaba basado en los medios de comunicación. Y se está perdiendo esa intermediación de los medios de comunicación que era fundamental y por las que todo el mundo pasaba. Y eso genera mucho desorden, claro, porque el modelo anterior era un modelo muy ordenado en torno a los medios de comunicación, medios muy grandes, medios muy poderosos, con muchísima influencia, que obligaban prácticamente a todo el mundo a pasar por ellos. Obligaban al público a pasar por ellos, obligaban a todos los interlocutores sociales, políticos, los líderes de opinión a pasar a través de ese filtro de los medios, y ese filtro generaba una edición, una percepción de realidad y una visión de conjunto que era bastante homogénea con independencia del factor ideológico, ¿no? Y eso ahora se está perdiendo, porque ahora los medios ya no son los únicos interlocutores, como todos hemos podido ver, ¿no? No son los únicos intermediarios. Esa intermediación está perdiendo fuerza. Ahora los emisores pueden emitir su mensaje directamente al público, no tienen que pasar por los medios de comunicación. Ahora el público también puede emitir mensajes, puede establecer un diálogo. Y eso genera muchos problemas desde el punto de vista de la organización, del orden. No sabemos cuál es el origen de muchos mensajes, el origen de muchos mensajes es falso, los mensajes que se generan se pueden generar mediante procedimientos automatizados, es decir, pueden ser, el propio origen del mensaje puede no ser una persona, sino ser un robot. El mensaje puede ser un mensaje generado automáticamente a partir de premisas que son falsas, con propósitos que son falsos. El público ahora recibe esa información a través de vías mucho más diversas que en el pasado. En definitiva, es un modelo mucho más complejo que hemos llamado pues, esfera pública posmediática, ¿no? Por contraposición a la esfera pública mediática en la que hemos vivido pues, los últimos por lo menos 100 años, ¿no? Es peor el modelo actual que el anterior, no lo leí en esos términos, pero desde luego la propia noción de desorden pues, en principio es negativa. Sí. En ese desorden también hay más libertad, también hay más posibilidades para el público, para los individuos, digamos, normales, anónimos, para hacerse oír. Antes hemos tenido una serie de videopodcasts de estudiantes que difícilmente habrían tenido hace 40 años pues esa posibilidad de hacerse oír y de hacerse ver como la hay ahora. ¿Cuál es el problema? Que no hay ninguna edición, no hay ningún elemento, digamos, de autoridad que sea reconocido por todo el mundo. Las audiencias se han fragmentado, los medios también se han fragmentado, los mensajes se han diversificado tanto que es mucho más complicado que antes, pues digamos, tener un estándar de lo que es la verdad y lo que no lo es. Y ahí se genera ese desorden. Claro, y ese desorden pues, da lugar a muchos abusos, como comentaba el profesor David Torres, son muchos mensajes, mucha disposición de realidad que no es real, que realmente nos está remitiendo a intencionalidades perversas, ¿no? y que acaban destruyendo la comunicación. Pero quiero terminar también no con un mensaje de optimismo, sino con un mensaje de pesimismo antropológico, ¿no? si se quiere, que también tiene la tendencia muchas veces a mirar melancólicamente el pasado como si fuera un modelo mucho mejor del que tenemos ahora, porque nos centramos en los problemas que estamos experimentando ahora en el modelo actual, pero yo también quería decir que el modelo actual tenía muchos problemas también, porque ese monopolio de la verdad y la intermediación también daba lugar a muchos abusos, daba lugar al oscurecimiento de muchos colectivos que prácticamente no existían, y eso ahora pues, no es un modelo tan radicalmente concentrado por parte de unos solos actores, y eso pues, da lugar a una diversificación que no solo es mala, ¿no? Y ahí lo dejaría por ahora. Pues si os parece, podríamos dar una visión Colombia, México, España, sobre el videopodcast y la infoxicación, para hacer un pequeño balance iberoamericano de la cuestión. Yo arrancaría también diciendo algo que creo que es muy importante, y es que la misma UNESCO ha reconocido las dificultades que hoy afronta el modelo de negocio de los medios tradicionales. Y obviamente en este sentido, pues empiezan a ganar espacio estas otras nuevas formas de comunicación que, como dice el colega, no todo es bueno, no todo es malo. Pero ahí cabe la gran pregunta si el tener más acceso realmente nos va a llevar a tener más calidad, que es el gran cuestionamiento que tenemos hoy frente a la cantidad de información a la que tenemos acceso. Colombia en particular sufre un momento muy especial y entenderán ustedes el porqué cuando yo hable un poco del escenario colombiano de hoy y de lo que implica la infoxicación y lo que implica, por ejemplo, el auge de los videopodcasts en un escenario como el que tenemos nosotros. Tenemos evidentemente una convergencia sin precedentes históricamente en lo que se refiere a medios. Tenemos un auge del videopodcast con contenido político. Si bien es cierto, hay otra serie de contenidos como el bienestar, el fitness, acompañamiento espiritual. El videopodcast político sigue teniendo un peso
muy importante. Entonces hay un auge de videopodcast de contenido político, tenemos unos altísimos niveles de polarización. Es Colombia hoy considerado el segundo país más polarizado del mundo. Y tenemos un tercer elemento que han mencionado mis colegas, que es la proliferación masiva de desinformación a través de distintos mecanismos, dentro de los cuales, por supuesto, también está el videopodcast. Allí, la gran pregunta que nos hacemos quienes estamos en el entorno mediático colombiano es qué tanto afectará esta tormenta perfecta con estos elementos la calidad de la democracia de cara a las elecciones del 2026, que creo que es muy interesante mencionar que este tipo de análisis también se hacen de manera coyuntural. Si bien es cierto, hemos hablado de temas generales, de lo que implica la infoxicación, de lo que implica poder tener diferentes voces produciendo información y contenidos, también tenemos que circunscribirnos a qué tipo de coyunturas como la que vive Colombia a puertas de un proceso electoral bastante particular, porque por primera vez la izquierda ha accedido democráticamente al poder y se finaliza ese primer periodo. Entonces, creo que es importante señalar que también este tipo de reflexiones tienen que ver con momentos y coyunturas específicas que pueden de alguna manera maximizar estos riesgos y hacer que estos riesgos entren a afectar un tema tan importante como el tema de la democracia. La misma UNESCO dice, aquí lo que está en riesgo es el derecho a la información. Y obviamente cuando se refiere al derecho a la información, no se refiere solamente a la cantidad de información, sino por supuesto y de manera esencial a características que deben estar ligadas a los procesos informativos, tales como la veracidad y la posibilidad de verificación de fuentes y la posibilidad de verificación de lo que se está hablando hoy a través de múltiples escenarios, de múltiples ventanas. Entonces creo que es interesante una introducción genérica al tema, pero también pensar cómo las distintas coyunturas de nuestros países en América Latina hacen que estos riesgos suban y bajen o maximicen sus efectos y su potencialidad. ¿Y en México? Bueno, yo pienso que la clave está en la alfabetización mediática y yo, dicho de manera general, en la educación. La herramienta es una herramienta consustancial al desarrollo tecnológico. No es buena ni mala, es cómo la utilizas. Yo podría decir que el videopodcast, por ser cercano, por ser lúdico, tiene un gran potencial para ligar eso, cercanía, con veracidad. Es decir, los verificadores de contenido también podrían y hacen videopodcast para desmentir grandes mentiras, no solamente de otros creadores de videopodcast, sino de los medios tradicionales que desde siempre también han difundido mentiras. ¿Cuántas noticias de 8 columnas han sido equivocadas? ¿O cuántas aperturas de un noticiero de radio o de televisión abren con noticias que en sus orígenes se alimentan de contenidos falsos? De forma que no es un tema específico de la herramienta o de la novedad de la herramienta, sino de cómo se utiliza esa herramienta. Ahora bien, lo que tenemos que preguntarnos en este momento no es si el videopodcast puede sustituir o no a la televisión, a la radio o al periodismo, sino qué capacidad tiene esta herramienta hoy para distinguir o ayudarnos a distinguir entre información, persuasión y manipulación, porque buena parte de lo que está ocurriendo o de quienes están utilizando el video podcast le hablan a YouTube, le hablan a TikTok, le hablan a un player, porque eso es más fácil que contestarle una pregunta a un periodista, a una pregunta incómoda. Entonces hacen monólogos en las redes, sobre todo los políticos, para dejar de contestar preguntas que sean incisivas, incómodas, que los pongan en dificultades. Y se les hace mucho más sencillo empujar una versión unilateral de las cosas,
Por eso es que, de acuerdo también a Reuters, los políticos son los principales agentes sociales considerados como divulgadores de desinformación. Eso es una tragedia, que sea precisamente la autoridad del sector público quien se le percibe como el principal articulador de la desinformación en el mundo. Bueno, en parte también está potenciada por la forma en que paulatinamente los políticos evaden las ruedas de prensa, evaden las entrevistas críticas, evaden al periodismo crítico para hablarle a una audiencia determinada a partir de un instrumento que no los ponga en ningún aprieto, que no les haga ningún cuestionamiento, que no les pueda interpelar. Y yo creo que eso nos está llevando efectivamente a un gran problema, porque ahora también han surgido nuevos influencers, digamos, personajes sociales, algunos jóvenes, algunos no tan jóvenes, que tienen una capacidad de viralización, de penetración, de alcance social muy grande, pero que no necesariamente hacen periodismo, o en la mayoría de los casos no siguen ninguna regla del periodismo, no verifican datos, no verifican fuentes, no contrastan la información, no equilibran lo que dicen, no le dan voz a los aludidos. Y esa discusión es la que creo que nos está llevando a ese colapso del entendimiento global. Es decir, esos monólogos polarizantes, lo decía bien Alexandra, que están generando en Estados Unidos, en Colombia, en México, en Brasil, en Argentina, en España, ¿no? Ahora que llego aquí, que tengo unos días leyendo la prensa y veo también una polarización entre izquierdas y derechas, ultraizquierdas y ultraderechas, con discursos antagónicos, excluyentes entre sí, incapaces de convivir en un espacio público por el nivel de radicalidad que ya muestran. Y esto de alguna manera tiene que ver con la segmentación de la información que reciben quienes simpatizan con esas expresiones políticas, y cómo se han ido aislando de otras formas de pensamiento, de entendimiento, de razonamiento, al punto que nos llevan o nos conducen a la intolerancia, y de ahí al conflicto. Y ahí está el conflicto global, ¿no? El colapso del entendimiento global también nos ha llevado a que se estén detonando diversos conflictos entre países, pero también al interior de los países. Hoy mismo lo estamos viviendo en Estados Unidos, los conflictos que hay a partir de un discurso polarizante encabezados del sector público, que llama a la división de la sociedad en partes, a una discusión entre buenos y malos, entre pobres y ricos, entre izquierdas y derechas, entre liberales y conservadores. Y estas dicotomías de discusión pública pues han llevado precisamente al colapso del entendimiento global. ¿Y tú cómo lo ves en España, Guillermo? Bueno, yo de entrada, coincido con mis compañeros en este programa, el formato es un formato que además tampoco es particularmente novedoso en realidad, porque el formato del videopodcast o del podcast pues es la traslación de la radio y la televisión al nuevo espacio digital. Es decir, no es como las redes sociales, que sí que suponen novedades desde el punto de vista comunicativo, ¿no? La manera de entablar esa comunicación. En realidad es un formato que se entrega nuevamente ya cerrado para que el público lo pueda consumir y a partir de ahí lo pueda comentar. Sí que existe más posibilidad de comentar, pero no hay una interacción directa, ¿no? En principio, salvo que sean videopodcasts que se hagan en directo con público, pero lo normal es que sea un programa ya terminado, ¿no? Entonces, en ese sentido, no aporta mucho de nuevo, ¿no? ¿Qué aporta desde el punto de vista del espacio público? Yo creo que es muy enriquecedor, porque yo en general creo que esta posibilidad que tiene el público y la gente en general para desarrollar contenidos y para que esos contenidos puedan llegar a más gente y que haya una oferta mayor para el público, creo que es muy buena, es muy enriquecedora en general, ¿no? Hablando un poco de ese monopolio de intermediación del que hablaba de los medios anteriormente. Pero a partir de ahí surgen algunos problemas, ¿no? Algunos peligros que además mis compañeros de esta sesión pues han detectado perfectamente, y yo simplemente pues voy a reseñar brevemente. Por un lado, efectivamente, la infoxicación, es decir, el hecho de que tengamos una oferta tan amplia que sea inasumible, ¿no? Y que tampoco tengamos tanta claridad la que teníamos antes para discriminar entre el tipo de contenidos que estamos viendo, que estamos escuchando, que estamos consumiendo. Un dato que creo a mí me parece bastante terrorífico, ¿no? Que es, según el Instituto Reuters, hizo encuestas sobre el porcentaje de población que estaba ya cansado del exceso de noticias, ¿no? Que consideraba que recibía demasiada información. Era en España era el 20% en el año 2019, y ahora es del 46%.
Es decir, que en 5 años hemos pasado, en 6 años hemos pasado de la quinta parte de la población a casi la mitad de la población. Y en todo el mundo occidental, también en países latinoamericanos como Argentina, como México, el paso era similar. La única excepción era Japón, ¿no?, de este porcentaje que se veía en 5 años. Ha habido una pandemia en medio que evidentemente aumentó muchísimo esa sensación de estar saturados de información, pero es un problema. Es un problema cuando casi la mitad de la población ya considera que la información no solo no es un bien preciado, sino que es algo que tienden a rechazar, ¿no? Y también aparecen los evitadores de noticias como un fenómeno vinculado con lo anterior. Es decir, gente que ya no quiere conocer la información de actualidad, ¿no? Por otro lado, efectivamente, este incremento de la oferta, pero en un contexto en el que las audiencias están segmentadas, también contribuye a crispar más el debate público, incrementa la polarización y provoca la sensación, que es una sensación, yo creo, bastante artificiosa, pero bastante potente en la percepción pública, de que la mayor parte de la gente está separada de aquellos que no son afines por cuestiones generacionales, ideológicas o de otro tipo, del resto de la población, que cada vez hay menos afinidad y menos cohesión social, ¿no? Yo diría que ese es un problema que sí que tiene que ver con esta amplitud de la oferta tan concentrada, tan específica para audiencias concretas, ¿no? Que esas audiencias sí que se ven reconocidas en ese espacio, pero en cambio pues existe esa sensación de extrañamiento. Pero creo que es un fenómeno en parte autoinducido, porque luego yo creo que la sociedad no funciona afortunadamente así. Y un último problema que me parece muy grave, ¿no? Cuando hablamos de la creación de contenidos, claro, estos contenidos entendemos que cuando hablamos de videopodcast, hablamos de videopodcast generados y gestionados por seres humanos. Pero existe la posibilidad ya de desarrollar contenidos audiovisuales desarrollados íntegramente por inteligencia artificial, que al ritmo que vamos, pues posiblemente en muy poco tiempo pues serán tan verídicos, ¿no?, o serán tan verosímiles, mejor dicho, como los generados por humanos. Y ahí sí que creo que se puede generar una infoxicación enorme en el tipo de contenidos que estamos generando, ¿no? Otro dato que también me pareció espeluznante, siento estar dando siempre malas noticias, ¿no? En el año 2020, el 5% de la información que se generaba en Internet en 2020 se generaba mediante inteligencia artificial. En el año actual, esta también es una investigación de la Universidad de Oxford, en el año actual 2025 estamos ya en el 45% y se estima, aunque las estimaciones pues no se sabe, ¿no?, tampoco en qué medida se van a cumplir, que en 2026 será ya el 90%. Y eso a su vez genera un segundo efecto, que es que si la inteligencia artificial genera la gran mayoría de los contenidos, la inteligencia artificial, como sabemos en su modelo actual, genera contenidos a partir de contenidos preexistentes, que tiene que consultar para ordenarlos y generar nuevos contenidos. Si esos contenidos también provienen de inteligencia artificial, cada vez la intervención humana será menor en los contenidos que estemos consumiendo. Serán contenidos de inteligencia artificial generados a partir de inteligencia artificial. Y eso va a generar unos sesgos y un aplanamiento de la información pues cada vez más presente y cada vez una información de menor calidad y además más abundante. Por lo tanto, son problemas que no podemos ignorar, de los que el formato videopodcast pues participe solo en la medida en que participa, ¿no?, de este espacio público tan complejo en el que vivimos, pero que tampoco diría que es particularmente responsable, ¿no?, al contrario. Pues vamos a empezar esta tercera ronda, que es la última de las rondas que damos. Y empezamos contigo, Guillermo, continuando un poquito en la línea en la que has apuntado. Porque muchos estudios lo que nos señalan es que, como tú bien has apuntado, en esa polarización, en esa segmentación de audiencias, uno consume el contenido que quiere consumir y, por lo tanto, se retroalimenta incluso en la misma posible falacia o en la misma desinformación en la que está, que puede ser consciente de ella. Y tú estabas apuntando a ese contenido que es generado por inteligencia artificial, que puede ser un riesgo en ese sentido de cara al futuro, pero que tendría evidentemente una intencionalidad. Claro. No obstante, también hay estudios que nos apuntan a ese fenómeno de tribu en la cual espontáneamente otras personas situadas en ese mismo espectro o segmento generan contenido que contribuyen a retroalimentar toda esta cadena en la que nos encontramos. Ese fenómeno, ¿cómo se gestiona y cómo tiene impacto en la sociedad en la que tú apuntabas que muchas veces en esa esfera mediática puede haber una percepción de tensión o de polarización mucho mayor que la que luego encontramos en la calle? Puede llegar a contaminar, ¿no? Esta reflexión os la dejo aquí encima de la mesa para que sea nuestra tercera ronda.
Bueno, es un problema, ¿no? Es el problema de las burbujas en las que se supone que se están estructurando las audiencias. Esa fragmentación de las audiencias lleva lugar, o puede llevar lugar, a cámaras de eco en la cual pues, siempre nos estamos dando la razón a nosotros mismos o a nuestro entorno, porque hay una exposición selectiva mucho mayor de la que había con los medios de comunicación. Es decir, la exposición selectiva, ¿cómo funcionaba? Funcionaba con yo estoy escuchando estos medios de comunicación, estos contenidos, estos mensajes. Si son mensajes que están acordes con lo que yo ya pienso, pues los acepto y contribuyen a potenciar mi visión de las cosas. En cambio, si estos mensajes chirrían, no están de acuerdo con lo que yo pienso, tiendo a rechazarlos. No es un fenómeno inevitable, es decir, la gente puede cambiar de opinión, la gente puede dejarse influir por contenidos ajenos, digamos, a su visión del mundo preexistente, pero es verdad que esa exposición selectiva es un fenómeno que es importante a la hora de entender pues, muchas de nuestras decisiones, el sentido de nuestro voto, nuestra visión del mundo, muchísimas cuestiones. Claro, en un contexto en el que está mucho más segmentadas las audiencias, los mensajes y en el que la polarización es grande, esa exposición selectiva se incrementa considerablemente. Y ahí sí que podemos encontrarnos un modelo en el que yo creo que políticamente ya se está viendo, en el que por un lado opciones aparentemente extremas tengan una mayor presencia, un mayor predicamento, y por otro lado un sistema en el que el cambio de opinión y de voto, que es yo también porque es a lo que me dedico y lo que se puede ver más claramente este problema, se da en menor medida y donde los cambios electorales tienen más que ver con la participación que con el cambio de intención de voto. Es decir, con el hecho de que la gente vaya o no vaya a votar que con el hecho de que vote en un sentido u otro porque su sentido está más condicionado. Evidentemente, yo creo que el modelo actual propicia este tipo de situaciones, porque los medios, eso Dominique Bolton no lo dijo en los años 90 y se le criticó mucho, porque claro, ahora estamos diciendo que es terrible el escenario actual, ¿no? Pero en los años 90 el escenario actual era terrible por otros motivos, ¿no? Y se criticaba muchísimo la televisión, porque la televisión de masas pues promediaba por bajo, ofrecía un contenido de baja calidad. Pero decía Dominique Bolton, decía, bueno, sí, pero al menos también es más democrática. Todo el mundo ve lo mismo, todo el mundo consume lo mismo, todo el mundo está acostumbrado a una determinada visión de las cosas. Y eso nos iguala, ¿no? Porque todos tenemos la misma experiencia cultural, nos iguala y nos acerca. Y eso es verdad que sí que puede estar perdiéndose en alguna medida. No diría que del todo, porque la sociedad es mucho más compleja que los medios que consumimos, pero sí que creo que es indudable pues que a los jóvenes tienen una percepción de las cosas que deriva de unos medios mucho más ajenos a lo que puede tener, voy a ser generoso, la gente no tan joven como nosotros o la gente, que desde luego nosotros no estamos ahí, de la tercera edad, ¿no? Pues, y eso es solo el criterio generacional, luego otros criterios que también permiten segmentar, ¿no? Bueno, yo diría, y ahora retomando lo que tú planteas, que a veces creemos que estamos hablando de mucha innovación y creo que no, ni en investigación, ni a veces en lo que sucede con los medios. Yo, ahora que te estaba escuchando, pensaba en las teorías de la comunicación de la década del 40 y Lasserfeld y Laswell ya decían que la gente leía, oía y veía los medios que estaban de acuerdo con sus posiciones. Y yo creo que eso tiene mucha lógica porque evidentemente ver y escuchar a alguien con quien yo no estoy de acuerdo es mucho más complejo y exige mucho más análisis y exige más trabajo mental por parte de uno que aquel que viene y me dice lo que tú piensas está bien, lo que tú piensas es lo correcto. Entonces, evidentemente, creo que eso tampoco es nuevo. Simplemente se ha venido afianzando y se ha venido afianzando en escenarios mediáticos diferentes, pero nada ha cambiado desde la década del 40 cuando tenemos un mayor advenimiento en lo que tiene que ver con investigación y efectos de los medios de comunicación. Eso sigue siendo igual. Ahora, obviamente, este componente de emocionalidad que, por ejemplo, se proporciona en todo lo que tiene que ver con contenido político es lo que nos lleva a unos niveles de complejidad y riesgo muy grande. Hace 2 años en Colombia, la MOE, que es la Misión de Observación Electoral, hizo un análisis muy interesante tomando como universo 30 millones de tweets. Y de esos 30 millones de tweets encontró que entre el 6 y casi el 10% eran tweets que tenían un contenido amplificador de la polarización con mensajes agresivos y casi que de violencia en redes sociales, polarizando aún más la situación. Eso estamos hablando de 18 millones de trinos con un contenido altamente
polarizante, generalmente ligado a los líderes políticos más influyentes del país, con un elemento en Colombia también muy particular, y es que ahora encontramos una mezcla muy particular entre influencers, creadores de contenido, video podcast, tiktokers, que van a pasar al ámbito político. Y van a pasar al ámbito político con posibilidades, lo están diciendo las encuestas. Es decir, creadores de contenido digital que abordan temas políticos y temas de preocupación pública tales como confianza en las instituciones, corrupción, financiamiento de campañas. Los que abordan esos temas, estamos viendo que en las encuestas ahora deciden cambiar de lado, van a ir a hacer política y muchos de ellos seguramente van a tener éxito. Lo cual implica también una nueva dinámica mediática e implica que en muchos casos las redes están siendo utilizadas como plataforma política, hablando de temas de interés común o de interés social. Entonces yo sí creo que nos encontramos en un ambiente, lo decía también Gabriel, no a nivel Colombia, sino a nivel global, bastante enrarecido y vuelto muy complejo por diferentes tipos de eventos políticos y culturales que estamos viviendo no solo en América Latina, sino en el mundo, liderado además por las cabezas más importantes de los grandes gobernantes del mundo. Entonces, creo que sí estamos frente a un tema que nos obliga no solo desde la academia, sino también desde la institucionalidad regulatoria a tomar medidas. Y me parece que directivas europeas tratan de hacerlo. En Colombia, por ejemplo, ya encontramos regulación sobre inteligencia artificial. Leía yo un documento importante que da cuenta de ese proceso regulatorio de inteligencia, que aproximadamente el 50% del tráfico de Internet lo están generando bots, que eso también es una cifra increíble y que amerita que haya también desde la institucionalidad que se tome cartas en el asunto. Y yo creo que aquí es un trabajo colaborativo. Institucionalidad de un lado, tomando temas regulatorios que evidentemente van a tener que hacerse en algún momento, creadores de contenido, obviamente, porque hay que ser conscientes de la responsabilidad que implica generar contenidos, y también, por supuesto, ciudadanía y consumidores de estos contenidos, en tanto que la alfabetización mediática implica poder hoy discernir una cantidad de cosas que antes no nos tocaban tanto, ¿no? Decir qué es cierto, qué no es cierto, qué está manejado por inteligencia artificial, qué es ficción y qué es realidad, ¿no? Que es una cosa que increíblemente uno se tenga que preguntar hoy, ¿esto es cierto o esto no es cierto? Entonces, me parece que hay acciones conjuntas que deben adelantarse desde diferentes vertientes para abordar este tema, que no es un problema nuevo, pero que sí evidentemente hay una complejidad exponencialmente distinta a la que tuvimos en el pasado y que hace, por cierto, que haya una mayor responsabilidad de parte de todos los que hacemos protagonismo en el ecosistema digital, pero también de los que consumimos contenidos digitales. Bueno, Gabriel, y con tu intervención concluimos. Sí, yo creo que la fama digital efectivamente te da poder. Las redes sociales digitales de alguna manera tienen esa utilidad, y las redes sociales que no eran digitales, las de antaño, las que se hacían en calle, tenían también el propósito de ser plataformas para la política. Eso yo creo que difícilmente se puede evitar. No, a ver, la fama digital te da poder, pero cada vez menos responsabilidad. Ese es el punto. Es decir, los que viralizan contenido, cada vez les preocupa menos si lo que están viralizando coincide con la realidad o tiene alguna responsabilidad social lo que están diciendo. De forma que hoy, desde los medios públicos, desde las universidades,
Creo que lo que toca no es producir más podcasts y subirlos ahí, sino ver cómo utilizamos las herramientas como el video podcast para producir contenidos que nos den más contexto, matiz, criterio en una sociedad que está perdiendo precisamente la capacidad de informarse porque está saturada de datos y de suplantación de identidades. Es decir, se trata de recuperar la confianza social para que ésta sea más determinante y nos pueda ayudar a que la comunicación tenga un efecto más positivo en la sociedad. Yo sinceramente creo, porque casi en todos los foros que hablamos de inteligencia artificial y de tecnología, inmediatamente viene el tema de hay que regularlo. Bueno, podemos regularlo y podemos incluso prohibirlo, pero eso incluso creo que lo haría más exitoso. No, yo creo que lo que necesitamos es educarnos, es decir, trabajar más en la información, que la sociedad tenga la capacidad de distinguir entre un infomercial y una verdadera entrevista crítica, entre un periodista y alguien que solo tiene seguidores en las redes, un influencer, entre lo que es un reportaje y lo que es una propaganda, ¿no? Y yo creo que en la medida en que eduquemos, digamos, eso es la alfabetización mediática e informacional, en la medida en que trabajemos más en educar al público sobre la información que recibe, dónde puede verificar los datos de lo que recibe, dónde puede saber si lo que se dice es cierto o no, en esa información yo creo que depende la calidad de las democracias, es decir, en la educación. Si en la democracia se trata de elegir a los gobernantes a través de expresar nuestra voluntad en un instrumento jurídico como lo es el sufragio, para poder emitir el sufragio necesitamos estar informados. ¿Qué pasa si fundamentalmente estamos desinformados? Pues entonces la democracia nos está generando disparates de gobierno producto de esa enorme desinformación. Concluyo diciendo que necesitamos una garantía institucional para la verificación y eso viene por el entendimiento. Afortunadamente ya hay algunos casos, y podría decir, citar a España, no como un ejemplo, pero como un caso que nos da esperanza hacia adelante, y creo que otros países van caminando en el mismo sentido, pero estamos en España y déjenme poner este ejemplo. No siempre los que están ganando los debates en las redes sociales llegan al gobierno. No los personajes con las cuentas más abultadas en las redes sociales terminan siendo los que generan confianza. Y esto pasa porque el poder digital no necesariamente se traduce en sufragios que expresen formalmente, digamos, legalmente la confianza. Eso le pasó, por ejemplo, a un candidato que es muy famoso, fue muy famoso aquí en España, que se formó desde un movimiento que se le llamaron Los Indignados, que después fundó un partido político y que terminó perdiendo la alcaldía de Madrid a pesar de su enorme fama y de su enorme presencia digital. No consiguió los votos suficientes para ganarle a una candidata que escasamente tenía redes sociales. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ese poder digital no siempre se convierte en un poder institucional. Y hay que ser cuidadosos porque hay muchos fenómenos en el mundo de que esas cosas que vemos como grandes escándalos en las redes, en la realidad no tienen el impacto, la credibilidad, el empuje que requieren los instrumentos formales de la democracia. De forma que tengamos cuidado también con eso, con la suplantación de identidades, con los ejércitos falsos. Esto de generar perfiles falsos para crear tendencias en las redes, pues es hacerte tonto solo, porque al final esos bots no van a ir a votar y esas tendencias no necesariamente van a generar la confianza que luego se necesita para formar gobierno. Pues con estas reflexiones nos quedamos. Desde luego, la conversación nos daría para muchísimo más. Podríamos estar, les aseguro, que horas y horas. Pero para ello les invitamos a seguir en TV Morfosis, pero en México. Les invitamos a la próxima edición, a la 50ª edición de TV Morfosis, que se celebrará en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, donde se abordará con mayor profundidad el tema de la infoxicación. Nosotros cerramos aquí esta edición de TV Morfosis Valencia 2025, la número 49, que se ha centrado en el videopodcast. Y lo hemos cerrado con este panel de videopodcast e infoxicación con unos expertos a los que agradecemos especialmente no solamente su participación, sino su implicación en esta edición.
Muchísimas gracias, Guillermo López, porque no solamente has participado aquí, sino que nos has ayudado enormemente en levantar la programación de este TV Morfosis. Gracias a vosotros. Muchas gracias a Alexandra Falla, a nuestra presidenta de ATI, de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros en Valencia. Gracias a ustedes. Y a Gabriel Torres, muchísimas gracias, secretario general de ATI, creador de TV Morfosis, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cine de la Universidad de Guadalajara en México, donde se celebrará la Feria Internacional del Libro y el próximo TV Morfosis. Así es, 4 y 5 de diciembre, Infoxicados, el colapso del entendimiento global. La cita próxima es en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde, por cierto, la rectora de la Universidad de Valencia tendrá diversas actividades ahí, y donde vamos a recibir a 27 protagonistas del audiovisual para seguir discutiendo sobre este problema que nos incumbe, nos preocupa, pero sobre todo nos entusiasma. Pues lo dicho, quedan emplazados para seguir en TV Morfosis, una serie que no tiene fin. Y por acabar con los agradecimientos, muchas gracias a todo el equipo técnico que ha hecho posible 6 horas de programación en directo. 6 horas desde aquí, desde Valencia, desde la Universidad de Valencia, desde este edificio que es patrimonio histórico de la Universidad y de la Sociedad Valenciana, que ha sido este auditorio, por esta vez, nuestro plató televisivo para celebrar la 49 edición de TV Morfosis Valencia, que acaba aquí. Muchas gracias y hasta la próxima.